¿Sabías que algunas de las series más famosas de los últimos años están inspiradas en libros que quizás no conocías? En este vídeo te revelamos 5 libros que dieron vida a 5 series increíbles y que muy pocos saben que están conectados. Desde historias ocultas hasta adaptaciones sorprendentes, descubrirás cómo estas obras literarias se transformaron en éxitos de la pantalla. ¿Te gustaría saber qué libro inspiró tu serie favorita? Quédate hasta el final porque te vas a llevar más de una sorpresa. Y empezamos. El primer libro del que vamos a hablar y la primera serie que nació de este libro es You. La serie You, protagonizada por Penn Badgley, es una de las producciones más adictivas de Netflix, pero ¿sabías que nació de la novela? Caroline Kneps, la autora, publicó You en 2014, una novela oscura y psicológica que sigue a Joey Goldberg, un librero obsesivo que se enamora de una aspirante a escritora, Beck, y comete actos extremos para controlar su vida. La novela es un thriller inquietante, narrado en segunda persona, lo que hace que el lector se sienta cómplice de los pensamientos perturbadores de Joe. Caroline Kneps se inspiró en su propia experiencia en Nueva York y su amor por los libros para crear a Joe, un personaje culto pero peligroso. La novela fue inicialmente rechazada por varias editoriales antes de ser publicada y convertirse en un éxito. La serie, estrenada en 2018, expande la historia del libro añadiendo nuevos personajes y giros. Mientras que la novela se centra más en la mente de Joe, la serie explora también las perspectivas de sus víctimas, dándoles más profundidad. Además, la serie traslada la acción a un entorno más moderno, con un fuerte enfoque en las redes sociales y la cultura digital, algo que no estaba tan presente en el libro. Tanto la serie como la novela han sido aclamadas por su narrativa adictiva y su exploración de temas como la obsesión y la toxicidad en las relaciones. La serie ha sido especialmente elogiada por la actuación de Penn Badgley, que logra humanizar a un personaje tan oscuro. Con millones de espectadores y varias temporadas, You es un ejemplo perfecto de cómo una novela puede trascender a la pantalla con éxito. La segunda novela y serie que inspira es ni más ni menos que The Expanse. The Expanse es una de las series de ciencia ficción más aclamadas de la última década, pero su origen literario no es tan conocido por la mayoría de la gente. La serie está basada en la saga de novelas The Expanse, escrita por James S. A. Corey, un seudónimo para el dúo de autores Daniel Abram y Ty Frank. La primera novela, Leviathan Wakes, del 2011, introduce un futuro donde la humanidad ha colonizado el sistema solar dividiéndose en facciones enfrentadas: la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides. La trama sigue a un grupo de personajes diversos, como el detective Miller y el capitán Holden, mientras investigan una conspiración que amenaza con desencadenar una guerra interplanetaria. T. Frank trabajó como asistente de George R.R. Martin, lo que le dio, sin duda, experiencia en la construcción de mundos complejos. La saga consta de 9 novelas principales hasta la fecha, además de relatos cortos, lo que proporciona un material rico para la adaptación. Precisamente la serie, estrenada en 2015, es notablemente fiel a los libros, manteniendo la complejidad de los personajes y la profundidad del universo creado por los autores. Sin embargo, la serie introduce algunos cambios, como la expansión de ciertos arcos secundarios, valga la redundancia, y la aceleración de algunos eventos para mantener el ritmo televisivo. Además, la serie aprovecha los efectos visuales para dar vida a la espectacularidad del espacio y las naves, algo que en los libros se describe con detalle, pero que cobra vida en pantalla. Tanto la serie como las novelas han sido elogiadas por su narrativa inteligente, su rigor científico y su enfoque en temas políticos y sociales. La serie ha ganado una base de fans leales y ha sido rescatada por Amazon tras su cancelación inicial, lo que demuestra su impacto. Con una crítica positiva y múltiples premios, The Expanse es otro ejemplo brillante de cómo la ciencia ficción literaria puede triunfar en televisión. Y la tercera novela y serie de la que vamos a hablar es 13 Reasons Why, 13 razones, que la serie se convirtió en un fenómeno global tras su estreno en Netflix en 2017 y tiene sus raíces en la novela juvenil 13 razones para, publicada en 2007 por Jay Asher. La historia sigue a Clay Jensen, un estudiante de secundaria que recibe una caja con cintas grabadas por Hannah Baker, una compañera de clases que se suicidó. En las cintas, Hannah explica las 13 razones que la llevaron a tomar esa decisión, involucrando a varias personas de su entorno, incluido Clay. Jay Asher se inspiró en una visita a un museo de audio donde imaginó cómo sería escuchar la voz de alguien que ya no está vivo. La novela fue un éxito inmediato, permaneciendo en la lista de bestsellers del New York Times durante más de un año. La serie, desarrollada por Brian Yorkie, expande significativamente la historia del libro, ya que mientras la novela se centra principalmente en Clay y las cintas, la serie añade múltiples perspectivas y arcos secundarios, profundizando en los personajes y sus relaciones.
Además, la serie aborda temas más oscuros y controvertidos como el acoso escolar, la violencia sexual y la salud mental, lo que generó un gran debate público. La serie fue un éxito rotundo en términos de audiencia, pero también generó controversias por sus representaciones de temas controvertidos y sensibles. Organizaciones de salud mental advirtieron sobre el riesgo de glamourizar ciertas acciones, lo que llevó a Netflix a añadir advertencias y recursos de ayuda en los episodios. A pesar de las críticas, 13 razones logró abrir un diálogo importante sobre problemas que afectan a los jóvenes y su impacto cultural es innegable. La siguiente novela y serie de la que hablamos es Big Little Lies, aclamada serie protagonizada por un elenco estelar que incluye a Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, y que tiene su origen en la novela homónima de Liane Moriarty, publicada en 2014. La historia se desarrolla en un aparentemente idílico pueblo costero de Australia y sigue a un grupo de mujeres cuyas vidas perfectas esconden secretos oscuros, celos y tensiones que culminan en un trágico evento. Con un estilo narrativo que mezcla humor, suspense y drama, la novela explora temas como la amistad, la maternidad, el abuso doméstico y las apariencias engañosas. Liane Moriarty es una de las autoras más vendidas en Australia, conocida por su habilidad para combinar temas serios con un tono ligero y accesible. La novela fue un éxito instantáneo, llegando a la lista de bestsellers del New York Times y vendiendo millones de copias en todo el mundo. La serie, creada por David E. Kelley y estrenada en 2017, traslada la acción a Monterrey, California, pero mantiene la esencia de la novela. Aunque la trama central es fiel al libro, la serie expande los personajes y añade capas de profundidad, especialmente en la exploración del abuso doméstico a través del personaje de Celeste, Nicole Kidman. Además, la serie utiliza un formato de flashback y entrevistas con los personajes para mantener el suspense sobre el evento trágico, algo que en el libro se revela de manera más directa. La serie fue un éxito rotundo, tanto de crítica como de audiencia, ganó múltiples premios, incluidos varios Emmys y Globos de Oro, y fue elogiada por sus actuaciones, dirección y narrativa. Sin embargo, también generó debate por su representación de temas sensibles como el abuso doméstico y la violencia. A pesar de las diferencias con el libro, la serie logró capturar el tono y la esencia de la novela. La última serie y novela de la que hablamos es Sharp Objects, miniserie estrenada en HBO en 2018 y protagonizada por Amy Adams. Es una adaptación de la novela Objetos afilados del 2006 de Gillian Flynn, la autora detrás del éxito de Perdida, Gone Girl. La historia sigue a Camille Pritzker, una periodista con un pasado traumático que regresa a su pueblo natal, Wind Gap, para investigar el asesinato de dos niñas. A medida que Camille se sumerge en el caso, también debe enfrentarse a su disfuncional familia, especialmente a su fría madre, Adora, y a su media hermana, Ama. La novela es un thriller psicológico, oscuro y perturbador, que explora temas como el trauma, la adicción y las relaciones familiares tóxicas. Esta novela fue la primera de Gillian Flynn y aunque no tuvo tanto impacto inicial como Perdida, consolidó su éxito característico, o su estilo característico, mejor dicho. Personajes complejos, giros inesperados y un tono oscuro. Flynn trabajó como crítica de televisión antes de convertirse en escritora, lo que le dio una perspectiva única para crear historias visualmente impactantes. La miniserie, dirigida por Jean-Marc Vallée y escrita por Martin Oxon, es notablemente fiel al libro, manteniendo su atmósfera opresiva y su ritmo lento pero envolvente. Sin embargo, la serie añade capas de simbolismo visual, como el uso de flashback y secuencias oníricas, para profundizar en la psicología de Camille. Además, el final de la serie incluye un giro adicional que no está en el libro, pero que refuerza el impacto emocional de la historia. La serie fue aclamada por la crítica, especialmente por la actuación de Amy Adams, que captura la fragilidad y la fuerza de Camille. También fue elogiada por su dirección artística, su banda sonora y su fidelidad al tono oscuro de la novela. Aunque no tuvo el mismo impacto masivo que Perdida, Sharp Objects es considerada una de las adaptaciones literarias más logradas y atmosféricas de los últimos años, consolidando a Gillian Flynn como una de las autoras más interesantes del thriller moderno. ¿Y tú? ¿Conocías la relación entre estos libros y sus series? ¿Cuál de estas adaptaciones te ha sorprendido más? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantará leerte. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido como este. ¿Qué otro libro crees que debería convertirse en serie? Háznoslo saber y lo mismo hacemos otro especial sobre libros que han inspirado grandes series y que mucha gente no conoce ese origen literario. Así que nada, hasta la vista y nos vemos en los libros.